Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hoy vamos a hablar de una construcción que ha estado en boca de todos hace apenas unas semanas. Con todo el tiempo que ha pasado desde que ocurrió el incendio, podemos ya empezar a sacar conclusiones o quizás todavía sea temprano para ello, quién sabe. No obstante, Javier se ha puesto a recopilar todo tipo de información referente a Notre Dame y os contaremos todo lo que hemos encontrado sobre las teorías que han surgido en torno a lo que algunas personas han catalogado como la mayor pérdida de historia del siglo XXI. Muy buenas, Javier, y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, Javier, como tenemos para un rato, vamos a ir empezando y vamos a empezar por lo más básico. Por si quizás hay alguna persona despistada y desconoce ciertos datos de Notre Dame, podemos decir que Notre Dame es una catedral que está situada en París, pero ¿qué más podemos saber, Javier? Pues sí, mira, vamos a dar primero una breve descripción, ¿no? Como tú ya has dicho, en Notre Dame, que en castellano sería Nuestra Señora, ¿no? Es una catedral de culto católico, sede de la Archidiócesis de París. Está dedicada a la Virgen María y se sitúa en la pequeña isla de Cité, que está rodeada por las aguas del río Sena, y como bien has dicho, es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. El uso innovador de la bóveda y crucería y el arbotante, que es un elemento estructural exterior con forma de medio arco, hace que, y todos los enormes y coloridos rosetones que tiene y el naturalismo y la abundancia de decoración escultórica la diferencian de la arquitectura románica. Su edificación comenzó en el año 1163 y para alrededor de 1260 ya estaba completamente construida o terminada en su mayor parte, aunque realmente se terminó en el año 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos siguientes, debido a necesidades de renovación y también por la evolución del gusto dominante. En 1786, la aguja central, dañada por las inclemencias del tiempo, tuvo que ser desmontada. Durante la década de 1790, tras la Revolución Francesa, Notre Dame fue desacralizada y sufrió el robo, el robo, iba a decir dispersión, pero no, digamos robo de muchos de sus bienes, así como la profanación de parte de su imaginería religiosa, que quedó dañada o destruida. Tras ser empleada como almacén, en 1802 se devolvió su uso a la Iglesia Católica, gracias a Napoleón Bonaparte, que se coronó emperador en Notre Dame 2 años después. Con todo esto, el templo subsistió en modestas condiciones hasta que la publicación en 1831 de Nuestra Señora de París, una novela escrita por Víctor Hugo y cuyo escenario principal era Notre Dame, reavivó el interés popular por la vieja catedral parisina. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, ya voy a pedir de antemano perdón por mi francés porque es absolutamente nulo, pues bien, este arquitecto, defensor del naciente estilo neogótico, encabezó un proyecto de restauración que comenzó alrededor de 1845 y se prolongó durante más de un cuarto de siglo. Esta intervención, demasiado audaz según algunos historiadores, he estado leyendo, no solo reparó algunos ornamentos dañados, sino que también incorporó elementos enteramente nuevos, como la nueva aguja de unos 96 metros de altura y las hoy célebres gárgolas y demonios de los edificios circundantes. Ya en 1963 se procedió a limpiar el hollín de la fachada y así recuperó su color original.
Entre 1991 y el año 2000 se llevó a cabo una nueva campaña de limpieza y restauración, pero el edificio seguía necesitando intervenciones en otras partes, como en su aguja central. Y tras dificultades para reunir la financiación, las reparaciones se reactivaron en este 2019. Hoy estamos hablando de Notre Dame porque ha ocurrido allí un grave incendio y las pérdidas han sido bastante importantes, o al menos eso quizás es lo que nos han hecho llegar mediante los medios de comunicación. Javier, ¿de qué tipo de pérdidas podríamos estar hablando? Pues mira, Víctor, según los tempranos informes elaborados por un periodista además, que es Nicolás de Lesal, todas las obras de arte y las reliquias se pudieron salvar. Y cuando decimos todas las obras de arte y las reliquias, quiere decir que, por ejemplo, el tesoro de la catedral, como la corona de espinas o los santos sacramentos, están intactos. Entre estas obras de arte, como ya he dicho, reliquias y otras antigüedades almacenadas en la catedral, se cuentan con la corona de espinas que Jesús supuestamente usó antes de su crucifixión y un pedazo de la cruz en el que fue crucificado. El órgano de Aristide Cavaille-Coll del siglo XIII, vidrieras, la estatua de la Virgen de París y las estatuas de bronce de los 12 apóstoles. Aparte de las estatuas que ya estaban almacenadas y retiradas, como algunas de las gárgolas, las primeras reliquias que se confirmaron como rescatadas del incendio fueron, como ya te he dicho, esta corona de espinas, incluso la túnica de San Luis. Y hay que decir que en la primera hora del desarrollo de este incendio se pensó que las pérdidas iban a ser mayores y que incluso el edificio podía desaparecer por completo. Y lo que también te puedo comentar es, por ejemplo, que ya han estado pasando, ¿no?, los primeros informes de reconstrucción y de costes que va a llevar a cabo esto, ¿no? La misma noche del incendio, Macron anunció que la catedral, que ahora mismo es propiedad del Estado, se reconstruiría y que se lanzaría una campaña para recaudar fondos. Se desconoce a cuánto van a ascender los costes de la reparación, pero la Fundación del Patrimonio Francesa ha hecho una estimación de cientos de millones de euros. Las aseguradoras de arte europeas declararon que el coste sería similar a las renovaciones en curso del Palacio de Westminster de Londres, que en la actualidad se estima alrededor de unos 700 millones de euros. Si bien Macron dice que desea reconstruir la catedral en 5 años, o sea, que le gustaría llegar a tiempo para que los Juegos Olímpicos de París, que son en 2024, los arquitectos han dicho y esperan que el trabajo pueda durar entre 20 y 40 años. Se discute también si reconstruir la catedral de forma veraz a la original o de una forma modificada. Se ha sugerido, por ejemplo, reconstruir el techo con láminas de titanio y cercas de acero. Y otras opciones incluyen el plomo original y la madera, o incluso una fusión de lo antiguo restaurado y de lo nuevo. La región de la isla de Francia comunicó que iba a destinar alrededor de unos 10 millones de euros, mientras que la ciudad de París colaborará con unos 50 millones. Y también he recopilado y he encontrado por ahí cómo va a funcionar esta recaudación de fondos, ¿no? Porque automáticamente, pocas horas después del inicio del incendio, digamos que ya había más de 900 millones de euros habían sido prometidos por varias personas, empresas, incluso instituciones, para la reconstrucción de esta catedral. He rescatado algunos de los más significativos. Por ejemplo, te contaré que el empresario multimillonario François-Henri Pinault, que es un empresario francés actualmente presidente de un conglomerado de marcas de lujo, de hecho es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna familiar estimada el 18 de agosto de 2018 en alrededor de 30.500 millones de dólares. Y como te he dicho, es dueño de empresas y negocios tales como, por ejemplo, es el dueño del equipo de fútbol francés Stade Reims, es el dueño de la marca Puma y de algunas marcas de lujo como Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent. Otro de los que va a aportar dinero es Bernard Arnault, que es dueño de Louis Vuitton y anunció una donación de alrededor de 200 millones de euros. Patrick Poyan, director general de Total, de la petrolera Total, una donación de 100.000 euros. La familia Betancourt, que son los dueños de L'Oréal, de unos 200.000. Tim Cook, que es director general de Apple, tuiteó que la compañía iba a donar una cantidad de dinero aún sin especificar para la reconstrucción de la catedral. También te puedo decir que, por ejemplo, la compañía Walt Disney ha revelado que va a donar alrededor de unos 5 millones de euros para su reconstrucción. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que daría unos 500.000 euros. Y luego otras empresas que, por ejemplo, van a colaborar, ¿no? Como, por ejemplo, la aseguradora agrícola Grupama ha anunciado que ofrecerá alrededor de unos 1.300 robles para la reconstrucción de ese tejado. Y, por ejemplo, Air France promete proporcionar transporte gratuito a quienes participen en la reconstrucción.
Como apunte más gracioso, si quieres, te diré que, por ejemplo, que Ubisoft ha prometido aportar $500.000 para el esfuerzo de la restauración de Notre Dame y además permite descargas gratuitas de su videojuego Assassin's Creed Unity para PC en el honor de la catedral. Han surgido muchas teorías en cuanto a qué o quiénes han podido provocar este incendio. Muchas, la verdad, pueden haber sido inventadas para dar quizás más bombo al asunto del que realmente es. Javier, ¿nos puedes contar cuál es la versión oficial y cuáles podrían ser estas teorías que han ido surgiendo? Sí, claro, Víctor. Vamos a nombrar primero la versión oficial, ¿no? Que es lo que se sabe oficialmente y lo que está en informes, y luego ya podemos, si quieres, empezar a desvariar un poco con todas las teorías que se han generado alrededor. Según los informes oficiales, ¿no? Alrededor de las 6:20, en plena misa, los guardias de seguridad escucharon la alarma de incendio y comenzaron a evacuar la catedral. Pero realmente no vieron ese incendio hasta cerca de las 7 menos cuarto, las 18:43 exactamente, que fue cuando volvió a sonar nuevamente la alarma. El fiscal de París dijo originalmente que el incendio se inició alrededor de las 18:50, en la parte superior del edificio religioso. Los bomberos acudieron a las 7, pero a pesar de su pronta intervención no lograron controlar las llamas. La aguja de la catedral se derrumbó a primera hora del incendio, al igual que el ático y parte de la techumbre. El público cercano a la catedral fue retirado por razones de seguridad y la isla de la Cité, en la que se encuentra Notre Dame, fue evacuada y se cerraron los accesos a esta. En una entrevista con los medios de comunicación, el Cuerpo de Bomberos de Francia informó que 400 bomberos estuvieron trabajando desde las 7 de la tarde en las labores de extinción de las llamas, pero ya caída la noche no habían logrado apagar el fuego aún. Consultados sobre la posibilidad de lanzar agua desde un helicóptero o un avión cisterna, que fue algo que se preguntó mucha gente, ¿no? Incluso yo mismo estaba viéndolo, o cuando llegó un momento mucha gente lo veía en directo y decía, pero ¿y por qué no tiran agua, no? ¿Qué está pasando? Pues bien, esto tiene una explicación, y fue que la Seguridad Civil de Francia declaró que prefirieron no utilizar este método por el alto riesgo de debilitar la estructura de la catedral con el peso del agua y la intensidad que tendría al caer desde una baja altitud, además de que podría causar daños en los edificios circundantes. En la madrugada del 16 de abril, y tras 9 horas de lucha contra el fuego, se dio por extinguido el incendio, aunque los bomberos no descartaron que pudiesen existir focos menores, en cuya detección y aseguramiento continuaron trabajando durante todo el día. El balance, según indica el balance, la estructura, la fachada y las torres pudieron ser salvadas gracias a las labores de extinción, si no podría haber sido mucho peor. Esto en cuanto a lo que sabemos oficialmente, ¿no? Sí que es verdad que no me cuadran algunos horarios, ¿no? También voy a decirlo, y me parece también un poco extraño, ¿no? Que se detecte una alarma de incendios a las 6:20, no se acabe de localizar el incendio, luego vuelve a sonar otra vez a las 7 menos cuarto, y entonces es cuando parece que se avisa a los bomberos, y luego, sin embargo, el fiscal de París dice que originalmente el incendio se originó alrededor de las 7 menos 10, ¿no? Ahí me bailan. Lo que pasa es que cuando intervienen tantas partes y las explicaciones las tienen que dar tantas partes, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Y eso por lo que sabemos, o sea, en cuanto a los hechos oficiales, ¿no? No he dicho que lo que se piensa, sí que es cierto, es que fue un cortocircuito ocasionado, por ejemplo, en uno de los ascensores. También es verdad que han circulado varios rumores, ¿no? De hecho, se encontraron colillas en la parte de arriba donde estaban los obreros, que no se podía fumar, pero parece que las colillas no han sido el objetivo de este incendio, ¿vale? Esto es lo normal y lo oficial que tenemos, ¿vale? Y luego voy a pasar a contarte esas conspiraciones, ¿no? Sobre el incendio. Tenemos varias y muy diversas, de todos los colores y de todos los tipos. Mira, tenemos intencionalmente, ¿no? Ante la falta de información oficial, obviamente la gente y gente que además tiene mucho nombre y me choca que hagan este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el columnista de la revista Time, que es Christopher J. Hale, publicó en su cuenta de Twitter que, de acuerdo a un trabajador de la catedral, el incendio había sido provocado de manera intencional. Y además voy a citar textualmente, porque fue: un amigo jesuita de París que trabaja en Notre Dame me comentó que el personal de la catedral afirmó que el incendio había sido provocado. Pues bien, este tal Christopher comenzó a recibir ataques de diversos grupos, lo que hizo que borrara el tuit minutos después de haberlo publicado. Otra de las conspiraciones, entre comillas, es secuencial, ¿no? Mike Cernovich, que es uno de los conspiracionistas que cree que esta tragedia no es un hecho aislado.
En un live que hizo, Cernovich señaló que había habido recientemente otros casos de incendios en pequeñas iglesias de París, que esto es verdad. O sea, días atrás se incendiaron otras pequeñas iglesias de París. Pero el personal, ¿no? Este personaje afirmó que Notre Dame era la próxima víctima del vandalismo, pero claro estaba que no podía presentar pruebas al respecto. Pues bien, mucha gente estuvo de acuerdo con este Mike, quien comentó que esto era parte de un esfuerzo para destruir las iglesias icónicas de la ciudad. Yo no voy a entrar ahí hasta ese punto. Él lanzó, obviamente, cuando ya se ve que si había pasado varias veces en otras iglesias, lo lógico era pensar que podía pasar aquí, pero ya te digo, me parecía demasiado sensacionalista, por llamarlo de alguna manera, y no voy a entrar a valorarlo, porque igual podría haber dicho eso que podría haber dicho cualquier otra cosa. Otra de las supuestas causas, ¿no?, podría haber sido la islamofobia. Según he encontrado por ahí también, las llamas seguían ardiendo cuando comenzaron los rumores de que los responsables del incendio podrían haber sido extremistas musulmanes. ¿Esto qué generó? Pues generó una ola de odio y de cientos de mensajes que comenzaron a llover sin evidencia de que esto fuera cierto, ¿no?, pero de que un grupo islámico pudo ser el responsable de este hecho. Y estos mensajes se comentaban aberraciones como los musulmanes necesitan ser exterminados. Una ola de odio embargó a la gente que en esos momentos ya andaba caliente de por sí y fue otra manera de culpar a alguien, ¿no? Como no, también tenemos otra teoría que es el terrorismo, siguiendo en la misma línea, ¿no?, que el escritor, en la misma línea de lo anterior que he comentado. Pues el escritor y teórico de conspiraciones británico, que es Paul Joseph Watson, publicó en su Twitter un vídeo en el que aparecen las reacciones a un vídeo de Facebook sobre el incendio, señalando que había personas que habían reaccionado a este vídeo con un "me divierte" y además eran personas de origen musulmán. Por otra parte, también una cuenta falsa de la CNN publicó que se había tratado de un atentado terrorista, informando rápidamente a todos sus usuarios, ¿no? Y este rumor también empezó a correr como la pólvora, pero luego, ya te digo, se demostró que esta cuenta de la CNN era falsa. Y también encontré, por ejemplo, una entrevista con Fox News del vicealcalde Philip Carson, y afirmó que a pesar de que muchos creían que se trataba de un accidente, él creía lo contrario y hasta llegó a afirmar que esto podría ser el 11S de Francia. Y como última, también la he dejado a la última porque a lo mejor es para mí la más descabellada, que no le quito razón a ninguna, porque hasta que pues, todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Por mucho que se den estos informes oficiales, siempre va a haber alguien que va a creer en este tipo de conspiraciones y tal, ¿no? Pero la última, que me ha parecido la más loca, la he dejado a la última, ¿no? Dicen que esto se formaría parte de una distracción. Pues bien, miembros de QAnon, que es una comunidad de teóricos de conspiración, comentaron en las redes sociales que Michelle Obama organizó el incendio para distraer la atención de los sacrificios de niños por partes del Estado profundo. Los teóricos también responsabilizaron al presidente de Francia, Emmanuel Macron, al movimiento del Brexit y grupos satánicos no identificados. Así es que, como ves, tenemos de todos los colores y de todos los tamaños. La verdad que qué teorías más disparatadas. Pero bueno, volvamos a centrarnos un poquillo en el tema. Y bueno, y resulta que tras este incendio ha aparecido otra vez un libro que ha vuelto a ver la luz después de un montón de años, que estaba a la sombra, y se llama El misterio de las catedrales, y está escrito por un personaje al que asimismo se llama Fulcanelli. Se ha hablado mucho de esta persona y muy pocos saben realmente quién es. ¿Qué podemos saber de él, Javier? Pues mira, sí, la verdad es que, claro, obviamente, una vez que ha pasado esto y hemos vuelto a hablar de Notre Dame, ¿no?, y ha vuelto a surgir ese libro que tú has nombrado ahora mismo, que es El misterio de las catedrales, teníamos que hablar de Fulcanelli. Bueno, pues Fulcanelli, primero hay que decir que es un seudónimo, ¿vale? No sabemos realmente quién es, y que no creo que ahora ya a estas alturas lo podamos averiguar, a no ser que algún día se encuentren algunos archivos, algunas hojas de estas perdidas que aparecen muy de vez en cuando. Así que voy a decirte lo que he podido encontrar sobre Fulcanelli, ¿vale? Como ya te he dicho, es un seudónimo de un autor de alquimia del siglo XX que fundó escuela y cuya identidad, como ya te he dicho, es muy discutida. En algunos sitios dicen que podría tratarse del francés Eugène Cansaliet, que murió en 1982, pero en controversia te voy a decir que también he leído que esta atribución sería cuanto menos problemática. Así que
voy a saltármelo. Voy a decirte, por ejemplo, que la figura del misterioso Fulcanelli, suscrita todavía hoy, las más asombrosas especulaciones, ¿no? Y mueve a las más diversas conjeturas, sobre todo su verdadera identidad como sobre sus conocimientos que él reveló en sus dos obras, que como bien hemos dicho es El misterio de las catedrales, de 1926, y Las moradas filosofales, que es de 1931. Voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Porque son unas épocas convulsas. Las décadas de 1920 y 1930 representaron en Francia, por ejemplo, el paradigma de los llamados años locos. La sociedad europea vivía entonces como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El acceso de la mujer al mundo del trabajo, la liberalización de las costumbres y cierta y despreocupada y casi compulsiva euforia con la que se pretendía alejar a los fantasmas del horror y la destrucción bélicos. Eran momentos en los que se gestaban profundos cambios traídos por los vientos de la Revolución Rusa y surgían grandes movimientos ideológicos, cuyo choque no tardaría en producirse y en dar lugar al mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad, que fue precedido además por un desastroso crack económico. Pues en estas circunstancias históricas, en las que se buscaban nuevos caminos y respuestas para los problemas que habían angustiado y angustiaban todavía al hombre moderno, se publicaron en 1926 300 ejemplares lujosamente editados de un libro que causó una conmoción que trascendía los círculos de la gente aficionada a las ciencias ocultas. El libro era El misterio de las catedrales y lo había escrito, como estamos diciendo, un tal Fulcanelli. 3 años más tarde, otra vez este autor volvió a sorprender al público, pero en esta ocasión con un nuevo e inquietante libro titulado Las moradas filosofales. Fulcanelli sostenía que las catedrales góticas, como la de Notre Dame de París y la de Chartres, y los grandes castillos medievales habían sido construidos desde la organización del plano y la configuración de los volúmenes y espacios hasta la elección de los materiales, siguiendo el orden secreto instruido por los grandes maestros alquimistas. Sus 2 libros revelan que su autor se basaba en un gran conocimiento de la historia del arte y con un evidente rigor formal en la exposición. Sentaba en la teoría, por ejemplo, de que los monumentales templos cristianos contenían los símbolos correspondientes al código alquímico secreto que solo los iniciados podían descifrar. Estos 2 sorprendentes e intelectuales libros superaron enseguida el ámbito esotérico y llamaron la atención de muchos artistas, científicos, eruditos y personas que eran de libre prejuicio, ¿no? Pero además de las cuestiones que planteaban, las obras incluían otra no menos trivial, que era la identidad del autor. Hacia 1920, en la despreocupada sociedad parisina de la época, también es verdad que hay que saber que proliferaban los grupúsculos esotéricos, en los cuales pues no se estaba ausente de la típica charlatanería y las más disparatadas conjeturas, ¿no?, para explicar la razón y la sinrazón del hombre en el cosmos. En uno de estos grupos tuvo su origen la fama de Fulcanelli. Por entonces, Eugène Cansaliet, que era un joven bohemio veinteañero, y Jean-Julien Champagne, un maduro y juerguista pintor, compartían la pasión del ocultismo. Fueron ellos los portavoces de las enseñanzas de un viejo maestro alquimista que vivía oculto en París sin querer ver ni recibir a nadie. Ellos eran el único contacto que mantenía con el mundo, aunque nadie supo dónde ni cuándo se reunían con el maestro. La originalidad de las enseñanzas de Fulcanelli lo que hizo fue extender pronto su fama a otros círculos esotéricos, por lo que para los que su anonimato, parecía un elemento más de aval de esas enseñanzas. Sin embargo, Fulcanelli no pareció estar de acuerdo con esta postura y en 1926 decidió saltar la frontera endogámica del esoterismo. Este año entregó a sus discípulos, pongámoslo entre comillas, Cansaliet y Champagne, el original de la obra El misterio de las catedrales. Cansaliet escribió un prólogo de presentación y Champagne incluyó alrededor de unas 36 ilustraciones. La limitadísima, aunque lujosa edición, causó un gran impacto en el público que, como es lógico de suponer, quiso conocer quién era su autor. Surgió entonces el misterio sobre su persona y se extendió con notable velocidad para fraguar una de las leyendas más grandes del siglo XX. Al principio, por ejemplo, se especuló con la posibilidad de una farsa de sus presuntos discípulos. Pero Cansaliet, por ejemplo, parece ser que no estaba dotado intelectualmente para elaborar un texto del rigor del misterio de las catedrales ni del siguiente, Las moradas filosofales, cuyo autor hace gala de una extraordinaria erudición, y tampoco parece ser que tampoco lo estaba el pintor Champagne,
cuyo carácter lo inclinaba más hacia los goces cotidianos, ¿no? Digamos que el tío era más fiestero, digámoslo hoy en las palabras de hoy en día, que puesto a reflexionar. Aunque en su juventud podría haber viajado y conocido las catedrales y los castillos, objetos de estudio del misterioso maestro Fulcanelli. Pues bien, tras descartarse que Cansaglieti y Champagne se ocultaran tras el seudónimo de Fulcanelli, la atención se centró en algunos ocultistas que gozaban de cierto prestigio en los ambientes de prácticas esotéricas. Entre los nombres detrás de los cuales se creyó en algún momento que estaba Fulcanelli, pues figuraban, por ejemplo, los del doctor Jaubert, Jolivet Castelot y Pierre Dujols, así como los de Aurier y Fauregons. Sin embargo, casi enseguida, todos estos que te he comentado, vuelvo a pedir otra vez perdón por mi francés, fueron enseguida descartados, porque ni las cualidades personales de ninguno de ellos ni sus conocimientos respondían al contenido y a la visión de las obras de Fulcanelli. Cansaglieti y Champagne no contribuyeron a despejar las dudas sobre la identidad de Fulcanelli cuando lo describieron como un aristócrata de mediana edad, culto, refinado y dueño de una gran fortuna, cuyos conocimientos y experiencias lo habían situado a las puertas de una gran meta de los alquimistas, la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud. Javier, Fulcanelli en el libro del misterio de las catedrales habla de la simbología oculta que podemos encontrar en las estructuras de Notre Dame y de otro tipo de iglesias. ¿De qué tipo de simbología estaría hablando Fulcanelli? Pues sí, mira, la verdad es que cuando llegamos a lo de la simbología, Víctor, tengo que decirte que podría haber sido infinito. Si me pongo a enumerar y a nombrarte lo que significa cada uno de esos rostros, de esas esculturas, de esas esculturas y de todo lo que vemos, por ejemplo, en la fachada de Notre Dame, sería, inmenso. Así que voy a hacerte una especie de pequeño resumen, ¿no?, que ya hizo Fulcanelli en su día y que luego ha sido desarrollado por más gente que ya entiende los símbolos, ¿no? Y voy a nombrar las cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, puedo decirte que a uno y otro lado del gran pórtico se suceden, por ejemplo, 2 series de 12 medallones y 12 figuras que representan distintos elementos y fases de la operación alquímica. Un caballero con armadura y lanza que protege el atanor, que era el horno donde se prepara la cocción, el cuervo, que es el símbolo de la putrefacción necesaria para la separación de lo puro y lo impuro que subyace en un mismo compuesto, un hombre que sostiene un atanor abierto y en su mano derecha la piedra, y por ejemplo también en lo alto, allí donde vivía, entre comillas, el jorobado de Víctor Hugo, se puede observar en el ángulo de la torre septentrional, rodeado de quimeras, el impresionante relieve de un anciano con gorro frigio, que es este gorro como esta especie de capuchita que acaba girada hacia un lado, y con capa que se apoya con una mano en una balustrada y en la otra se acaricia la barba. Pues bien, esta figura es la del alquimista, que además, según dicen y según se interpreta, ¿no?, está escrutando y lo que hace es interrogar la evolución de su obra. Entrando un poquito más en detalle, te diré que todos los que sacamos de esto de las catedrales, por ejemplo, es que el plano de las iglesias góticas, todas adoptan la forma de una cruz latina tendida en el suelo, siendo la cruz el jeroglífico alquímico del crisol. La forma del crisol está determinada por el uso que hacía de él el artesano fundidor. Tenía un mango largo, un recipiente circular y 3 canales vertederos del metal fundido. Si vemos una foto de Notre Dame desde arriba, nos daremos cuenta de esta forma. Para los alquimistas, el crisol es un símbolo fundamental en el plano físico, instrumento con el cual el mineral sometido a la purificación por el fuego se desprendía de la escoria y alcanzaba un estado óptimo. Y en el plano espiritual, este mango y sus 3 vertederos configuran una cruz en cuya intersección se formaba el círculo, equivalente al halo o a la aureola que rodeaba la cabeza de los santos y del propio Cristo, quedando así vinculado, por ejemplo, el proceso de fundir con el dolor ardiente, la pasión que purifica y produciría la resurrección de lo perfecto. También te voy a decir, por ejemplo, que sumando un ábside soldado al coro, el edificio lo que adopta es la forma del signo egipcio de la cruz ansada de Ankh, que es la vida universal, revelándose así las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, que para los alquimistas tendría por resultado la obtención de la primera piedra. La primera piedra que para ellos significa donde edificó Jesús su iglesia, pero antes de ser tallada para servir a la obra tanto gótica como filosófica,
sería llamada piedra bruta, impura. Por ello, la imagen del diablo en alguna de sus fachadas. Todas las iglesias góticas tienen el ábside orientado hacia el sureste, la fachada hacia el noroeste y el crucero que forman los brazos de esta cruz del nordeste al sudoeste. Esto es una orientación invariable, por lo que he podido ver, establecida, por ejemplo, para que fieles y profanos, al entrar al templo por occidente y dirigirse al santuario, miren hacia donde sale el sol, es decir, hacia oriente, saliendo de las tinieblas y encaminados hasta la luz. Por esta disposición, los 3 rosetones que tenía Notre Dame, que tengo que decir que ya están perdidos para siempre, porque esos se han quemado y yo creo que ya nunca se van a poder hacer conforme eran antiguamente, estas 3 cristaleras, ¿no? Estos 3 rosetones, pues por eso uno de ellos adorna el crucero de la fachada principal y nunca estaba iluminado por el sol. En concreto, este rosetón era el de septentrional norte, que lucía en la fachada izquierda del crucero. El segundo rosetón, que era el meridional, resplandecía al sol del mediodía y se abría en el extremo derecho. Y el último se iluminaba bajo los rayos del sol de poniente, que era el rosetón más grande. Era el de la fachada principal y era mucho más grande que los otros 2 en cuanto a dimensiones y a esplendor. Esto lo que llevaba era a seguir una evolución desde las tinieblas hasta la perfección. Ante esta basílica también voy a decir que había una estatua de piedra, había una estatua de piedra que sostenía un libro en una mano y una serpiente en la otra, con una inscripción que decía, la inscripción está en latino, pero ya te la voy a decir directamente, en latín, perdón, pero te la voy a decir directamente en castellano, que decía: tú que tienes sed, ven aquí, si por azar faltan ondas, la diosa ha dispuesto las aguas eternas. Esta escultura fue retirada. También te voy a decir, por ejemplo, que de cara a la plaza y al gran pórtico, llamado el Pórtico del Juicio, en el centro aparece la alquimia. La alquimia, que es una mujer cuya frente toca las nubes, sentada en un trono, lleva un cetro, que es el símbolo de la soberanía, en la mano izquierda, mientras que sostiene 2 libros en la mano derecha. Uno cerrado, que es el esoterismo, y otro cerrado, que es el exoterismo. Y apoyada sobre ella, sobre su pecho, hay una escalera de 9 peldaños, que es llamada la Scala Philosophorum, que sería, por ejemplo, el jeroglífico de la paciencia que deben tener sus fieles en el curso del aprendizaje de las labores herméticas. En el interior del templo está el alquimista, representado por una estatua que está situada entre quimeras, pues está el relieve de un anciano, que es lo que te he comentado antes, que es el supuesto alquimista de Notre Dame, con un gorro frigio, que sería del atributo de un adepto, ¿no?, en este caso, y colocado sobre su largo cabello. Como ya te he comentado, este anciano lleva una capa ligera, que se nota mucho, es como si fuera una capa de laboratorio, y estaría apoyado sobre una mano, con una mano sobre la balaustrada, y con la otra se acariciaría la barba. Parece estar mirando al infinito. Otra de las cosas que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, es en el pórtico norte, en la cornisa de en medio, hay un sarcófago con 7 círculos que serían los símbolos de los metales planetarios. En los pilares que sostienen el dintel se hayan representado los signos del zodíaco, empezando desde abajo por Aries, arriba Tauro, y en lo más alto estaría Géminis, que lo que representan es que serían los meses primaverales que señalan el comienzo del trabajo y el tiempo adecuado para las operaciones. Y en el pórtico de Santa Ana se encuentra la estatua de San Marcelo, que lleva un tocado con la mitra y clavando un báculo en las fauces de un dragón. Y esto tiene como una pequeña historia, ¿no? La historia es que, como castigo a los adulterios de una dama noble, un horrible dragón llegó a su sepultura y comenzó a alimentarse de su cadáver. San Marcelo se plantó frente a él y el dragón, como un suplicante, se postró a sus pies, a los pies del santo, pidiéndole perdón y pidiéndole su gracia, ¿no? San Marcelo lo que hizo fue golpearle la cabeza con el báculo y arrojarle su estola. Le condujo en círculo durante 2 o 3 millas, seguidos por todo el pueblo, apostrofó a la bestia y le ordenó que desde el día siguiente o permaneciera en los desiertos o se arrojase al mar. También voy a decirte, por ejemplo, que los capiteles de los soportes están llenos de hojas de la flora de la región de París, y que esas quimeras y esas gárgolas que todo el mundo siempre tiene en mente cuando hablamos de Notre Dame, lo que eran, aparte de que su principal función era desaguar el tejado, sí que es verdad que tienen alguna
fábula, ¿no? Y alguna especie de cuento de terror por detrás, pero lo que parece que están haciendo ahora son esos guardianes celosos de la catedral. También te puedo decir, por ejemplo, sobre estas curiosidades, ¿no? Por decírtelo de alguna manera, te puedo decir la extraña historia que tenían estas gárgolas, que tienen. Te voy a decir, por ejemplo, que se dice que el día que Juana de Arco fue quemada en la hoguera, a la caída de la noche, esas gárgolas despertaron y abandonaron su caparazón de piedra con la intención de vengar su muerte y arrasar la ciudad. Desplegaron sus alas y sobrevolaron París, causando el terror de sus habitantes. A la mañana siguiente, cientos de cadáveres pertenecientes a la muchedumbre que había acudido a presenciar la muerte de la heroína inundaban las calles de esa ciudad. Y otra cosa que me he saltado antes, que quería comentarte también, es cuando te he hablado de esta puerta, ¿no? de Santa Ana, ¿no? Anteriormente se la conocía como la Puerta del Diablo. Y se la conocía como la Puerta del Diablo porque tiene una historia también que nos habla de un joven cerrajero que se llamaba Viscornet, a quien le fue encargada la puerta lateral de la catedral, que como ya te he dicho ahora mismo se llama Santa Ana. Pues bien, tal encargo abrumó tanto al cerrajero que lo que hizo fue invocar al diablo para pedirle ayuda, encomendándole su alma a cambio de conseguir un gran trabajo que le diera el ascenso a maestro cerrajero. Pues así fue como al día siguiente, y con un maravilloso trabajo de forja realizado, Viscornet fue elogiado y alabado por tan arduo trabajo, consiguiendo esa condición de maestro cerrajero. Pues el diablo, apresurado por conseguir el alma pactada con el cerrajero, no dejó de atormentarlo hasta que éste apareció muerto en su cama en extrañas condiciones. Javier, muy interesante los datos que hoy nos has traído, y yo creo que con esta parte damos por terminada la parte de divulgación sobre Notre Dame y todo lo que ha rodeado esta enigmática catedral. Decir a los oyentes que a Javier le ha supuesto un enorme esfuerzo poder compilar esta información, ya que no es un campo que le llame mucho quizás la atención. Entonces, por ello, pues bueno, ha hecho un gran esfuerzo y es de agradecer esta participación por su parte. Ahora, un amigo del programa ha hecho unas consultas a amigos suyos que han estado relacionados con Notre Dame y nos viene a contar lo que realmente ha sucedido y por qué veíamos cómo el fuego parecía cobrar cada vez más fuerza. Óscar Blázquez, arqueólogo e historiador, nos lo va a contar. Os dejamos con su explicación. Hoy mi amigo Víctor me ha pedido que haga una valoración sobre lo que ha pasado en Notre Dame y, bueno, pues cuáles han sido las causas del incendio. Hoy en día no sabemos todavía las causas reales de este incendio o esta tragedia, aunque bueno, las autoridades francesas están barajando la posibilidad de que sea un cortocircuito, aunque algunos trabajadores que estaban trabajando en la restauración de la cubierta, pues bueno, decían que habían fumado, aunque estaba prohibido a rajatabla. Pero bueno, yo he trabajado en bastantes trabajos de restauración de inmuebles y sí es cierto que las posibilidades de que pueda haber cortocircuitos, subidas de tensión, etcétera, pues bueno, son bastante habituales. ¿Qué ha sucedido en Notre Dame y por qué ha ardido tan rápido? Bueno, al final la cuestión es que la estructura de la catedral es piedra, pero el techo, la techumbre, es de madera. Fue una restauración que se hizo en el siglo XIX y bueno, con un bosque de robles de 24 hectáreas y bueno, pues se cubre precisamente esas estructuras de piedra de la nave central de la crucería, más que nada porque si está expuesta a los elementos climáticos, pues lógicamente su deterioro sería muy grande, ¿no? Por lo tanto, esta cubierta de madera lo que hace es proteger la nave central. La cuestión está en que, bueno, una vez iniciado el incendio, en el que todavía no he podido encontrar un informe en el que se diriman las causas exactas del mismo, aunque, bueno, parece ser que todo apunta a un fallo estructural técnico, ¿no? de un cortocircuito eléctrico o algo parecido, que imagino que sabremos dentro de un tiempo. Lo que sí es
claro es que ¿por qué el incendio fue tan vivaz, ¿no? Y bueno, pues si todos tenéis una chimenea, en cuanto abres el tiro, obviamente el fuego se aviva. Si vas a una forja o a un sitio donde hacen metal o fundición, lo que hacen para avivar el fuego y aumentar la temperatura es darle aire, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente el tiro de una nave tan inmensa como es la de Notre Dame, pues lógicamente lo que hace es favorecer la vivacidad del fuego, ¿no? Hay otro elemento que también es muy interesante, que es que, bueno, pues una parte, por ejemplo, de la aguja que cayó, ¿no? Que tenía una altura de 93 metros y pesaba nada más y nada menos que 750 toneladas, pues bueno, lo que tenía era una enorme cantidad de plomo. El plomo es un metal que funde a una temperatura baja, es decir, unos, si no me equivoco, 373 grados con algo, ¿no? Por lo tanto, en el momento que el fuego empieza a avivarse y el resto de la estructura de esta flecha o aguja, ¿no? Era de madera, pues lógicamente el plomo hace que todo esto se intensifique mucho más, porque no deja de ser al fin y al cabo un metal fundido, ¿no? Que mantiene la temperatura. Los metales mantienen muy bien la temperatura. Por lo tanto, bueno, lo que pasó fue un cúmulo de desgracias en las que no creo personalmente que la estructura de Notre Dame corra peligro a nivel estructural, lo que es la piedra, digamos, ¿no? La arquitectura gótica de piedra, pero sin duda, obviamente la cubierta, pues bueno, pues habrá que rehacerla por completo. Pero bueno, es un poco la historia de las catedrales góticas. Es decir, las catedrales góticas siempre se han visto sometidas a un montón de vicisitudes a lo largo de toda su historia. Y bueno, pues Notre Dame pues no es la excepción. La buena noticia es que, bueno, pues gran parte de los tesoros o de los elementos, digamos, de artísticos, muebles que pudieran podido haberse afectados, pues ya no se encontraban en el inmueble, no se encontraban en la catedral. Por lo tanto, bueno, pues lo que tenemos son daños estructurales del edificio, pero no creo que sea un problema realmente importante el poder devolver a Notre Dame en un nuevo episodio de su historia a la normalidad dentro de un periodo de tiempo razonable. Así que no os preocupéis, que Notre Dame es un símbolo de Francia. De hecho fue desacralizada por Napoleón, pero luego fue devuelta a la iglesia para ser coronado emperador. Así que Notre Dame seguirá dando mucha guerra y mucha historia los próximos miles de años en los que se mantenga en pie. Y bueno, pues la verdad es que tiene lógica lo que ha sucedido, pero vamos, que tampoco creo que haya sido de una especial gravedad o de la gravedad tan salvaje que están hablando los medios, ¿no? De que se puede venir abajo la catedral, etcétera. Bueno, eso lo dudo muy sinceramente. Así que me despido de todos los colegas de Misterioso Universo en la Red y nada, cuando me llame Víctor y demás para consultarme cualquier otra cosa, pues estaré encantado de poderos aportar la información que esté a mi alcance. Así que me despido, un beso, hasta luego. Javier, ha sido un placer tenerte en el programa y espero poder contar contigo en el próximo programa con esas noticias del misterio más actuales. Claro que sí, Víctor, sabes que para mí siempre es un placer venir aquí y en el próximo programa estaré aquí como siempre. Muchísimas gracias, Javier, nos vemos en el próximo programa. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Ahora, siento tener que deciros que vamos a cambiar la continuidad con la que se emiten los próximos programas y en vez de hacer un programa todas las semanas pasamos a hacer uno cada 15 días. Os traeremos más temas del misterio y alargaremos el programa más de lo habitual intentando añadir mejor contenido del que hasta ahora os estamos otorgando. Los motivos, sinceramente, son porque nos cuesta compaginar nuestras vidas personales y laborales con el podcast. Así que estar pendiente de todas formas al nuevo formato que creo que os va a gustar. Como siempre os recuerdo la forma de contacto en Twitter como @universored, por Gmail como misteriosouniversored @gmail y tenéis un grupo de Telegram en la descripción y anclado en Twitter.
La próxima semana comenzamos a emitir cada 15 días con el nuevo formato del programa. Hasta entonces, os deseo que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.